Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Gordo Gavilanes y estoy publicando para el canal de VK, donde saldrá este resumen, este esquema de Cortés y la gesta de México, la conquista de México. Y, y también saldrá en YouTube, en el canal de Verdad García García, eh, bajo el título genérico Español hasta la muerte, que es por el que se conoce en YouTube. Le voy a comentar un pequeño esquema de lo que fue Cortés y de lo que fue el descubrimiento y la conquista de México, que empezó, bueno, podemos empezar por la vida de Cortés. Tuvo una vida simple en España, fue siempre muy mujeriego, y de ser muy mujeriego le salieron muchos problemas. También estudió en Salamanca, fue bachiller en Derecho. Iba a viajar hacia Italia para luchar con el Gran Capitán, pero se cayó de una cerca y por poco le mata al padre de la muchacha con la que estaba. Total que al final se tuvo que ir a América, pasó a Santo Domingo, le dieron un repartimiento de India. Allí consiguió un dinero bastante grande, se casó con la hija del gobernador. Luego prepararon un viaje que en principio estaba dirigido por los dos, interesante, pero que luego al final, pues, la valía de Cortés generó envidia y odio en las personas siempre mucho menos válidas que él, que eran la mayoría, por no decir casi todos, salvo raras y honrosas excepciones. Entonces, pues, Cortés marcha con sus naves, marcha hacia México, pero marcha porque descubrió, desde Cuba empezó el viaje, porque descubrió que debido a unas incursiones anteriores en la península de Yucatán, por medio de incursiones de otros españoles, de Grijalva, y donde estuvo Bernal Díaz de Castillo, o sea que el escritor fundamental clásico de este libro, del libro sobre Cortés y la lucha por México, ya estuvo en estas incursiones anteriores y también lo cuenta en el libro de Conquista y Descubrimiento de México, y Bernal Díaz de Castillo. Y, y bueno, pues este señor se incorporó a la incursión de Cortés, como muchos de los de Grijalva se metieron en ella. Llegaron hasta México. Allí pues fueron conocidos como dioses en principio, porque había una leyenda que fue utilizada parcialmente por Cortés. Él tampoco le interesaba utilizarla. Él tenía otro interés, pero dijera lo que dijera, siempre transformaba sus palabras para incluirlas dentro de la leyenda. Había una leyenda en que un dios blanco, pues había sido expulsado por los aztecas y tendría que venir. Lo que Cortés encontró en México fue un gobierno fuerte de los aztecas, en el centro de México, alrededor de lo que es ahora México Distrito Federal, donde estaba el antiguo México, construido por los aztecas, que era una ciudad muy bonita y muy bien hecha, Tenochtitlán. Y entonces, pues, alrededor de esta ciudad había hasta 370 pueblos, contaba Moctezuma, que le pagaban impuestos, de los cuales la mayoría les odiaban porque, claro, hacían sacrificios humanos, sacaban sobre todo con las hijas y los hijos de los que le pagaban impuestos. Los impuestos se pagaban en carne, y entonces pues muchos les odiaban, y por eso cuando llegó Cortés tenía el terreno abonado para levantarse. Bueno, consiguió una serie de tribus que estaban en contra de los aztecas, fueron ganando. Primero tuvieron que luchar contra estas tribus para demostrar su valor, fueron ganando, llegaron hasta la capital de México, Tenochtitlán, entonces, que estaba construida sobre un lago, sobre dos lagos, y era muy bonita, era muy bella, estaba muy bien construida, muy bien edificada, y estaba muy urbanizada, limpia, etcétera. Y bueno, pues tras una serie de incidentes, la conquistaron haciendo trampas, pero también les hizo trampas Moctezuma. O sea, aquí iban a ver quién era el más listo. Moctezuma los recibió, les dejó en un palacio. En ese palacio les empezaban a quitar de comer y estaban rodeados de enemigos por todas partes. Entonces, como veían que no tenían ninguna solución más que ser eliminados, fueron al palacio de Moctezuma un día y les secuestraron.
y a partir de ese momento tuvieron una situación de prepotencia que al final se perdió. En este tiempo, estando Cortés en México, en la capital de los aztecas, llegó una información de que habían desembarcado barcos en una capital que había nombrado, que era la Veracruz. Luego hablaremos en las parciales, en las historias parciales que las pondré todas en VK, porque yo no quiero que se beneficie YouTube de mi trabajo, solamente les doy una idea general de que esto está todo en VK, las 3 o 4 historias, y si interesan pues allí lo tengo, porque yo lo que quiero es que se me vengan a VK, no seguir aquí contando cosas a YouTube para que YouTube se enriquezca a costa de mi esfuerzo, y que el día que le dé la gana vuelva a destruirme el canal. Entonces pues consiguieron crear la Veracruz. Así, de esa forma se hacía alcalde, se creaba un municipio español con todos los beneficios que tenía entonces sus derechos y sus privilegios como el resto de los miembros del consejo de alcaldía, y de esa forma volvió otra vez a la capital, pero ya volvió con otros 1000 y pico hombres que había conquistado las naves que vinieron y que iban a luchar contra él, pero era un muy buen estratega. Era un señor que tenía bastante conocimiento de política y también de derecho, y lo utilizaba en este descubrimiento de América, y por eso se puede enfrentar a tantos y tan grandes enemigos. Volvió otra vez a México capital. Poco a poco Moctezuma pues fue perdiendo potencia, fue sustituido. Los españoles se dieron cuenta tarde, se tuvieron que escapar, habían cogido el oro de Moctezuma, y lo hicieron todo francamente mal. O sea, ahí Cortés falló bastante en lo que se denominó la Noche Triste. Muchos españoles, por llevar riquezas de más, murieron en aquella noche, y yo creo que quedaron al final de la Noche Triste 600 o 700 personas, que fueron muertos encima del... y sacados sus corazones y muertos, y además expuestos a los españoles que quedaron. Los españoles, con los indios que les eran fieles, los tlaxcaltecas, volvieron a esta zona, se organizaron otra vez, fueron recibiendo más barcos, fueron recibiendo más hombres, se fueron reorganizando, y al final sus amigos dentro de los indios les dieron hasta 100.000 hombres. Con esos 100.000 hombres, Cortés y los 1000 y pico que tenía en ese momento otra vez de españoles que habían venido de Cuba y de Santo Domingo, porque los españoles se fueron a Santo Domingo, volvieron otra vez a atacar a la Tenochtitlán, y fue una masacre. O sea, los aztecas lucharon con valor, los españoles lucharon con tremendo valor, y fue una masacre. O sea, fue una masacre, destruyeron la capital. Dejaron, me parece, fue destruido las 9/10 partes de la capital, que era una maravilla, una preciosidad, estaba maravillosamente bien construida. Para eso, ya lo diremos luego, Cortés se valió de una estrategia guerrera, que fue llevar 17 barcos en piezas, los llevó hasta la laguna de México, allí los armó, y con eso destruyó a todas las barcas y destruyó todas las poblaciones. Hay que tener en cuenta que las tropas en aquel momento eran dobles, pero durante la conquista de México las tropas contra México eran del orden de 100 a 1. O sea, no se crean ustedes que lo que pasa es que entonces los españoles habían perdido un montón, habían perdido los cañones, habían perdido montones de cosas. En la tremenda Noche Triste. Han visto cómo exterminaban a sus compatriotas, sacándoles el corazón y tirándose desde lo alto del edificio religioso azteca. Por así decirlo, la pirámide truncada, podríamos llamarlo, o pirámide escalonada, porque era realmente una pirámide escalonada, más o menos. Y una vez que conquistaron, no derrotaron, no mataron al nuevo azteca, lo hizo prisionero, no le quitó la vida, que tuvo posibilidad de quitarle la vida, lo hizo prisionero, fue bastante generoso normalmente en esos temas, conquistó México capital, allí estableció su imperio, hizo construir muchísimos palacios, iglesias, etcétera. El rey, mientras tanto, sabía de sus idas y venidas y le nombró supremo de México, virrey, por así decirlo. Y para entonces no había nada parecido, porque es que Cortés descubrió tantísimo para España que nadie antes había hecho más que él. Nadie absolutamente hizo nada, nunca jamás, algo tan importante como hizo Hernán Cortés
para el esfuerzo de España como imperio. España no se pensaba eso, España simplemente había ido a coger unas pocas especias. Se encontró con un enorme continente. Y a partir de eso y a partir de la lucha de no muchos españoles, como mucho en los 3 siglos, medio millón y los descendientes, conquistaron un imperio, incluido las Filipinas y las islas del Pacífico, a las cuales Cortés ayudó mucho, porque pagó mucho de los envíos, porque era inmensamente rico, y muchos de los barcos que fueron armados para descubrir el Pacífico fueron armados por Hernán Cortés. Estamos hablando del año veintitantos, ya. Conquistado México, que duró la conquista unos 3 años. Fue muy dura, la última batalla con el nuevo caudillo de los aztecas, que era muy buen guerrero, estuvieron guerreando cerca de un año y fueron destruyendo ciudad a ciudad hasta que se enfrentaron con él directamente y lo derrotaron. Fue una auténtica masacre, por ambas partes murieron muchísimos. Fue una guerra de conquista, pero señores, como la de los romanos, como la de todos los conquistadores, entonces era la idea. Realmente era una lucha difícil de conseguir de otra forma, porque los aztecas tenían sus dioses y los españoles tenían su dios. Y los españoles conquistaban México y conquistaban a la población, a las almas, para convertirlos al catolicismo. Eran por lo único que ellos decían que estaban justificados. Yo creo que simplemente estaban justificados por derecho de conquista, pero como eran tan compuñeteros, tras el trabajo de Fray Bartolomé de las Casas, que era un loco mesiánico, que decía lo que se debía hacer, pero que él hacía lo contrario, era un canalla, el tal Bartolomé de las Casas, pues al final se tuvo que decir algo muy estricto que ningún otro imperio, ni el inglés, ni el holandés, ni el portugués, ni ninguno llevó a cabo. Los españoles pararon 6 años de 1550 a 1556 para ver si era justo seguir conquistando América. Al final el imperio llegó a ser de 25 millones de kilómetros cuadrados. Para que se hagan ustedes una idea, el imperio romano, en su máximo tiempo de esplendor de Trajano, fue de 8 millones de kilómetros cuadrados. El imperio ruso, en el máximo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el máximo esplendor fue de 20 millones de kilómetros cuadrados, como mucho, quizá 18, ahora son 13. El imperio inglés fue inferior, fue a lo mejor de 18 millones de kilómetros cuadrados. El imperio de Gengis Khan, que fue tremendo en Asia, fue alrededor de 20 millones de kilómetros cuadrados. Después no hubo ningún otro imperio ya parecidos a estos. Entonces, señores, el imperio español ha sido el máximo imperio en extensión, y en número de habitantes no, porque entonces, claro, ahora hay más habitantes que antes, pero el número de habitantes llegaron a ser 80 millones de habitantes. 80 millones de habitantes. Cosas que no estaban contados, porque es que no se podía contar, era un imperio tan inmenso. Fíjense lo que es 25 millones de kilómetros cuadrados para ser conquistados por 9 millones de habitantes que vivían en España, 9-10 millones de habitantes, en una situación muy mala, porque era la edad de hielo y moría mucha gente por enfermedades, por hambre. Muchos por eso emigraron a América, si no, nadie quiere salir de su patria, nadie quería salir de España más que los que estaban desesperados. La peor gente, o sea, realmente fue la peor gente. Es que es cierto, también Estados Unidos fue poblado por la peor gente, y todas las colonias, aunque América jamás fue colonia. Las provincias americanas, empezando por México, siempre fueron virreinatos y provincias, y siempre se habló de los españoles del uno y otro lado del mar. No solamente de los hijos descendientes españoles, sino también de los nativos que tenían la misma titularidad de ser español. Todos eran españoles. Así lo dijo la reina Isabel, como orden final en su codicilo. Así lo tuvieron que seguir su marido Fernando, su hija Juana, el marido de esta, y todos los demás. Entonces, ojo. Bueno, volviendo a Cortés, pues una vez descubierto México, bueno, tenía tal importancia la figura de Cortés, tenía tal influencia, por mucho que se haya querido criticar su figura. Tuvo defectos, pero poquísimos, Tuvo errores y de los cuales los tuvo que pagar. Siempre por fiarse de los hombres, de sus capitanes. Y los tuvo que pagar a veces duramente, con una expedición para luchar contra un capital que se había rebelado en la zona de Centroamérica, que le costó casi la vida. O sea que fue casi tan más dura esa persecución que la lucha contra los aztecas. Fue terrible. Pero también hay que decir que era un hombre con una valía tan grande, que desde Alaska hasta Centroamérica, todos iban a ver a Cortés para debatir quién mandaba. ¿Por qué? Porque hubo un problema para los españoles y otro para los habitantes de América. Las enfermedades.
Tengan ustedes en cuenta que estamos en 1500 y pico. Nadie sabía por qué se pegaban las enfermedades. Se transmitían por bacterias o por virus, ahora lo sabemos, y por contacto humano generalmente, de un tipo o de otro, por vía aérea, por parásitos intermedios, por vía sexual y por otros medios. Nosotros pegamos la viruela y pegamos otra serie de enfermedades víricas que produjeron una gran mortandad. Y claro, Cortés tuvo que dirimir en todo el imperio azteca, en todo el norte de Estados Unidos y en parte del Canadá, hasta Alaska, le llegaban mensajes de gente que vivía a 7 y 8 mil kilómetros de distancia para pedirle cómo se organizaba, quién tenía que mandar en sus territorios. Entre ellos todas las tribus apaches, todas las tribus indias de Norteamérica, todas fueron a verle. Porque la epidemia de viruela fue terrible. Como también fue terrible la sífilis que nos pegaron no a los aztecas, sino no los incas tampoco, un grupo de personas que vivían dentro del imperio Inca y que estaban muy contaminados y que se conocía que estaban muy contaminados por esta enfermedad, se la transmitieron a los españoles a los españoles y a otros, y ellos luego lo transmitieron por toda Europa posiblemente. Y esto fue terrible, claro, murieron muchísimos millones de personas, pero no murieron por las guerras. Aunque la guerra de Cortés fue muy grande, posiblemente murieran en la conquista de México, por uno y otro lado, murieran 300.000 personas o 400.000 personas fácilmente, ¿eh? O sea, fue una guerra terrible, porque los aztecas tenían un buen jefe y se defendían tremendamente, pero es que los demás indios, o los demás pobladores, mejor dicho, de México, que apoyaban a Hernán Cortés, si no, nunca hubiera podido conquistar México. O sea, Cortés como mínimo hubiera necesitado cañones, armas y por lo menos de entre 15 y 20.000 hombres para conquistar México. Con 1.000 hombres no hubiera podido enfrentarse a fuerza de 200.000 guerreros bien armados. Era imposible. Es que solamente por número los mataban. Era imposible. Porque tenían cañones, tenían un montón de armas de armas a distancia, de escopetas, de trabucos y demás a distancia, pero es que eran 200 a 1. Entonces, era imposible poder eso los españoles. Lo que pasa es que eran tan odiados los aztecas, y no se enfaden ustedes, es que ustedes, hijos de México actual, si lo ven, son hijos de todas las tribus, no son hijos de los aztecas, solo. Los aztecas estaban en el centro y estaban haciendo sufrir a otras 370 tribus que controlaban tiránicamente, y todas esas tribus apoyaron a Colón poco a poco. Perdón, a Colón, a Hernán Cortés, poco a poco. Colón era un desaprensivo y un... Entonces, tuvo su mérito, el mérito de llegar primero y de saber luchar contra sus miedos. Pero Hernán Cortés no, Hernán Cortés fue un genio de la guerra, un militar como poco sabido, un político de primera, un hombre muy hábil, muy inteligente. Las campañas guerreras y las batallas como las emprendía eran impresionantes, era un genio auténtico. O sea, por más que se le quiera denigrar, es imposible. Ustedes vean las batallas, cómo las planteaba y cómo conquistaba, y es imposible. Y ya digo, detrás de Cortés había a lo mejor 150.000 mexicanos, también, igual, que le apoyaban. Si no, no hubiera podido conquistar México. Era imposible. O sea, las cosas son como son, y ya lo decía Bernal del Castillo, y todos los demás que siguieron el tema, era imposible. Por lo menos hubiera necesitado entre 10 y 15.000 españoles. Pero con un montón de bombardas, con un montón de escopetas, con un montón de armas, no 1.000 hombres o 500 como iban en las batallas, que bastante hacían, que a veces esos 500 hombres derrotaron a 30.000 enemigos, que verdad, desde el punto de vista guerrero, era impresionante, porque no me cuenten que eran unos débiles indios, no, tenían unas armas buenísimas los aztecas, Sus armas de obsidiana, que era un material duro, no tenían de hierro, no tenían el hierro porque no lo conocían, lo que más conocían era cobre, pero las armas de obsidiana eran muy duras, muy fuertes. Y al final de la batalla, los 500 españoles que luchaban acababan heridos por 20 sitios. Lo que pasa es que los españoles eran muy duros. Habían estado luchando 8 siglos. Contra los moros. No contra los moros de Marruecos, no. Contra los moros de todo el norte de África hasta de Turquía. Porque era la zona de invasión para Europa. Y nosotros los tuvimos que parar. Y claro, de ahí salió la gente, pero muy, muy bragada. Y después de los 8 siglos de lucha, tuvimos que seguir luchando otros 3 siglos en América, hasta la conquista de toda América. Y realmente nos hubiera venido mejor a todos, a los españoles del uno y otro lado del Atlántico, haber seguido unidos, porque desde 1810 hasta ahora, 200 años después, díganme ustedes en cuál de los 22 países que se han creado pueden decir ustedes que el gobierno
su gobierno que tienen ahora es mejor que el que tenían el gobierno centralizado español, por muy malos que eran los reyes, que yo lo reconozco, pero a pesar de todo, los virreyes y la estructura que tenían organizada era tan buena que, por ejemplo, la vida en España de otro lado del océano, sobre todo en la España de allí, en la España de México, en la España de Colombia, en la España que era Colombia, o sea, en la Nueva España, en la Nueva Granada, en el Virreinato de la Plata, era muy superior. Por cierto, Brasil no es como era ahora. Brasil consiguió su tamaño cuando los países se separaron de España. España entonces, tanto Perú como Colombia, como Venezuela, eran el doble de grandes antes que ahora. Como México era el doble de grande, la Nueva España era el doble de grande que ahora, o más. Porque la Nueva España llegaba hasta, lo vuelvo a repetir, hasta Alaska. Las 2/3 partes de lo que ahora es Estados Unidos. 1/3 parte de lo que es Canadá. Y parte de lo que es Alaska. O sea, y bueno, todo México y toda parte de Centroamérica. Eso era el virreinato de la Nueva España. O sea, no era México, era algo 2 veces y pico mayor. O sea, hay que tener las cosas. Y en ese algo 2 veces y pico mayor se creó la segunda universidad, y la tercera y la cuarta, en México y en otras ciudades importantes, después de la de Santo Domingo, que fue la primera. Esa fue la primera, pues, lógicamente porque llegaron por Santo Domingo. Bueno, luego Hernán Cortés acabó su vida en España, y porque no lo dejaron, si no hubiera conquistado el norte de África. La verdad es que volvía a ser un general extraordinario, era un general extraordinario en todo tipo, y le frenaron cuando estuvieron en la conquista de Argel, que pidió él expresamente que le diera nombres para conquistarlo, que eso no se sabe. Se casó en España con una duquesa, tiene título, duque de no sé cuántos, no me acuerdo. Ya se lo contaré en los capítulos independientes. Y de verdad es la conquista de México, la vida de Hernán Cortés, el descubrimiento y conquista de México, el enfrentamiento de las dos culturas, porque ellos nos descubrieron a nosotros y nosotros a los aztecas. Y a los demás pueblos, que eran 370 pueblos, ojo, no sean ustedes zoquetes. Cortés se hizo gobierno sobre los 370 pueblos que controlaban los aztecas y por lo menos otros 100 más. Aquello era impresionante, era impresionante. Y Cortés tenía tal poder que venían a verle, lo reitero, desde Canadá a que les nombrara a los jefes de las tribus indias, porque había muerto a lo mejor los dos que seguían en el poder al que mandaba. El que mandaba había muerto por la viruela y los dos posteriores. Y como no sabían, para no luchar entre ellos, iban a Cortés a que se lo eligiera. Sí, imagínense ustedes, por mucha mierda que se haya hecho, que es toda mentira, porque Cortés fue un hombre que trató maravillosamente a los mexicanos. Luchó contra los aztecas, pero eran sus enemigos, y luchó por un problema de religión, fundamentalmente, bueno, y de oro, pero de oro lo tienen todos. O sea, si no hubiera sido por el oro, nadie hubiera ido a descubrir América, es evidente. Eso es evidente, es que cualquier descubridor es por eso. ¿Por qué fueron los americanos? ¿Por qué fueron los ingleses? ¿Por qué fueron los franceses? ¿Por qué fueron los alemanes y por belgas? Pero además de descubrir el oro, se cargaban a la gente, porque los belgas hacían de verdaderas racias en el Congo belga. Y los ingleses, ¿me cuentan ustedes las canalladas que hicieron con las tribus indias? En cambio, Cortés no exterminó ninguna tribu india. Solamente se enfrentó a los aztecas y hubo esa lucha. Luego, parece ser que la cantidad de masacrados, etcétera, entre los indios fue 0 × 0. Parece que fueron condenados 1000 por problemas religiosos, porque se habían convertido, y eso era malo. Si ellos no se convertían, no pasaba nada. No se les atacaba, pero claro, si se convertían al catolicismo, si querían luego salir, o veían que habían quebrado su fe, entonces eran castigados. Y bueno, lo de, por supuesto, la Inquisición fue una mentira, porque en América el número de muertos por la Inquisición fueron 120 en 3 siglos. Fue todo una gran mentira. Fueron todo leyenda negra. Maldita leyenda negra, mientras que en el mismo tiempo los ingleses y los franceses y los portugueses aplataban a 100.000 personas de sus colonias, que ellos sí tenían colonias, no tenían provincias como España. España fue conquistando siempre, entre la orden de Isabel, la católica, la mayor reina que hemos tenido, fue conquistando para la religión católica, y ese era su fin. Solamente tenía el fin de conquistar nuevas tierras para enseñar la religión católica, para llevar nuevas almas a Dios. Y prueba de ello es que todas las provincias españolas, todos los virreinatos, todos los actuales pueblos de América son católicos.
Muchos de ellos ahora han evolucionado hacia el protestantismo. Bueno, es una forma de pensar. De todas formas son cristianos, que es la mejor religión. Yo no soy cristiano. Bueno, ya estoy empezando a creer en Cristo, después de lo de la Sábana Santa. Señores, les dejo este pequeño esquema, este pequeño resumen de la vida de Cortés, que se desarrollará luego más ampliamente en el canal de VK. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, apúntense, den me gusta y sobre todo háganse amigos en VK. Allí lo podemos comentar. Por favor, háganse amigos, porque es que es el único sitio donde podremos hablar con libertad y decir cosas de otros temas, y yo los estoy diciendo, que aquí no lo podemos decir. Sobre todo las cosas que nos niegan que digamos aquí, en YouTube, que tienen un control férreo sobre la libertad de expresión. Allí en VK, por ahora, lo podemos decir todo, todo, todo. Buenas noches, que disfruten ustedes con este vídeo, y hasta otro, y ya les digo, los demás vídeos sobre Cortés, que serán 3 o 4, los pondré todos en VK, para que ustedes vayan allí, porque es que es donde quiero llevarles. Es así de simple, porque aquí simplemente cualquier día me cerrarán otra vez. ¿Qué estoy dando? ¿Mi energía y mi esfuerzo aquí? No, pues quiero estar en un sitio en que mi esfuerzo y mi trabajo se prolonguen en el tiempo y que ustedes lo puedan ver, no que cierren el canal y no puedan volver a ver los vídeos, como los 60 vídeos que tenía en el canal de Español hasta la muerte. Muy buenas tardes, muy buenas noches, hasta la próxima, apúntense, den me gusta, pero sobre todo apúntense para recibir nuevo vídeo y apúntense en VK, por favor. Hay que inscribirse, claro, y luego hacerse amigos de Jesús Gordo Gavilanes, porque yo procuro poner los vídeos de forma que los comentarios solo los hagan los amigos y los amigos de los amigos, no cualquiera que entre. Buenas noches.